Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar acompañados de la maestra Carla Suárez. Quiero comentarles que ella es maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está realizando su doctorado en la misma institución. Ha colaborado con múltiples doctores que tienen prestigio a nivel internacional, aunado a que ella, por las capacitaciones, por el entrenamiento que tiene, también tiene un prestigio bastante alto. Por ejemplo, ella ha colaborado en proyectos de investigación sobre sueño y ejercicio a cargo del doctor René Drucker. Ella también realizó su servicio social en el programa de red de salud de la División de Estudios de Posgrado, impartido principalmente por el doctor Juan José Sánchez Sosa, además de colaborar en el equipo de investigación del mismo, del 2004 hasta el 2006. Ha trabajado como voluntaria en el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología desde agosto del 2006 hasta el 2007 y ha hecho, por ejemplo, su maestría, principalmente asistió o hizo su residencia en el Hospital General de Atizapán, aunado a que estuvo colaborando con el Servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho hospital. A partir de ahí realizó su proyecto, formó parte también del equipo de la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado, CAIN, en el Instituto Nacional de Pediatría, realizando algunos proyectos de investigación y aunado a todo esto, ha colaborado como docente en diferentes universidades y también trabaja como docente en la maestría en la que ella realizó y ha participado en múltiples ponencias de distintos foros académicos en el área de salud y es autora también de múltiples artículos científicos y actualmente es psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes de manera privada con orientación cognitivo-conductual y aunado de que ahorita está llevando un protocolo para la realización de una revisión sistemática, lo cual es primer nivel de evidencia. Y creo que nos podríamos llevar toda la hora hablando del currículo que tienes, Carla. Creo que creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema y de acuerdo con toda tu expertise y con lo que has ido aprendiendo tanto eh, pues teóricamente como en la práctica, nos va a ayudar para aclarar muchas cosas, ¿no? Y ya bien lo mencionaba ahorita, eres experta en psicología infantil y en adolescentes. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Bueno, no, al contrario de ti, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar con, ¿qué es la psicoterapia infantil o la psicología infantil? ¿Son lo mismo, parecido, diferente? ¿Qué es? Bueno, muy buena pregunta, Ale. En realidad, tiene que ver con muchas áreas de la psicología. No hay una definición que yo te pueda decir así como de libro o como una definición más seria de qué es la psicoterapia infantil o la psicología infantil, porque la psicología infantil tiene que ver, por ejemplo, con el área de psicología educativa, con el área de neuropsicología, con la psicología del desarrollo, que incluso la utilizan como sinónimo de psicología infantil, o la psicología clínica de niños y adolescentes, que sería la psicoterapia que me estás tú preguntando, Comentando. ¿no? Hablando de esa, que es la que yo trabajo, hay una definición de la APA, por ejemplo, que si no mal recuerdo es de 1998, que se formó como una especialidad en psicología, psicoterapia clínica en niños y adolescentes, y dice que, bueno, es adaptar todo el conocimiento científico, psicológico, en niños, en infantes, o sea, en bebés, en niños preescolares, en niños escolares y en adolescentes, tomando en cuenta su contexto social y familiar. Eso sería como una definición, Sí. pues ya seria, como yo le llamo, y bueno, que tiene que ver con tu programa, ¿no? Que es basado en evidencia y en esta cuestión científica. Pero sí es muy amplio, o sea, de hablar de psicología infantil nos llevaría más de una hora
porque Sería tiene que ver toda con una, muchísimas cosas. Ajá. sería todo un diplomado de psicología infantil Sí, sí, de sí, todo lo sí. que podríamos hablar. Y por ejemplo, ahorita que ya estábamos aterrizando, psicología infantil tiene muchas áreas, ¿no? Está neuro, puede haber psicofisiología, cuestiones educativas, etcétera, ¿no? Y también está la clínica. Y ya bien mencionaste ahorita, ¿no? Que es como a todos estos conocimientos, impartirlos principalmente desde neonatos hasta adolescentes, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué es importante atender a los niños o cómo se inserta el psicólogo ahí? Ujú. Es importante porque de alguna manera nosotros, los psicólogos infantiles, trabajamos la prevención, ¿no? O sea, la prevención, hablando de la vida de una persona, ¿no? O sea, si tú que trabajas con adultos, pues si a ese adulto desde muy pequeño le hubieran dado habilidades, le hubieran dado destrezas, le hubieran dado todas las técnicas que nosotros conocemos, no hubiera llegado contigo, ¿no? Seguramente, o pues muy probablemente no hubiera llegado. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Hay un psicoanalista que dice, y es psicoanalista, que dice infancia futuro. En eso estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Porque realmente lo que tú hagas con un niño, pues va a estar reflejado en los años, ¿no? Entonces es por eso que mucha gente no le gusta trabajar con niños, porque además que es más difícil porque trabajas con los papás, ¿no? Pero es muy satisfactorio porque sabes que estás ayudando a alguien a formarse en su vida. ¿Y qué hacemos los psicólogos? Ajá. Hacemos prevención, hacemos evaluación, hacemos tratamiento, o sea, intervención, hacemos investigación, hacemos pues y varias cosas, ¿no? Sin embargo, pues hay que actualizarse porque desafortunadamente hay muchos psicólogos infantiles, muchísimos, pero son pocos los que realmente están actualizados. Y eso también creo que tiene que ver con tu programa, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque me llama mucho la atención porque desgraciadamente si, por ejemplo, en adultos no hay tanto un control, por ejemplo, no vemos cuestiones proyectivas, por ejemplo, ¿no? Esta parte de que les quieren aplicar estas pruebas o la simbolización de no sé qué cosa, etcétera, que pues realmente no hay evidencia. Pueden checarse en PubMed, pueden checarse en bases de datos importantes, Medline y todo eso, y los artículos que mencionan es que pues no hay una forma confiable y medible para poder atender pues de fenómenos o fundamentos que hace 100 años tenían sentido porque estaban explorando y porque porque no sabían cómo se comportaba. Ahorita actualmente pues no hay evidencia, ¿no? Y en niños hay muchísimo menos evidencia, ¿no? Si tenemos poca evidencia de ciertas cosas, por ejemplo, de depresión, en niños hay mucha menos, ¿no? Por, supongo, múltiples implicaciones, ¿no? Desde cuestiones éticas hasta cuestiones de control, entre otras cosas. Ujú. Y me genera una duda, ¿cómo se aplica, por ejemplo, la psicología basada en evidencia en la psicología infantil? Bueno, la psicología basada en evidencia, como vimos en la definición, eh, pues en realidad los psicólogos, todos, o sea infantil, sea no infantil, tendríamos que trabajar así, ¿no? Basado en evidencia. Y hay muchos autores que afortunadamente trabajan con niños. Kasdin es uno de ellos. Y que desde hace muchos años vienen trabajando sistemáticamente con el método científico, con los diseños, con todo esto que nosotros los psicólogos conocemos muy bien y que hacen pues que sí, que efectivamente desde hace muchos años se vaya trabajando tanto en adultos como en niños esta cuestión de basado en evidencia, ¿no? De hecho, tengo un libro que se llama Psicología de Niños basado en evidencia, niños y adolescentes, y es de Kasdin y Weiss. Weiss es un psicólogo que trabaja en Harvard, se llama John Weiss, que también él hace revisiones sistemáticas de depresión en niños. Y lo que decías ahorita, justo hablando de la depresión, si tú buscas en la APA
los documentos de qué intervenciones están basadas en evidencia en depresión, aparece un documento donde dice en adultos, en niños y en adolescentes. En adultos es la cognitivo-conductual. En adolescentes es cognitivo-conductual y terapia interpersonal. En niños no hay nada. O sea, en niños está vacía la casilla. Hay una casilla donde dice todos los tratamientos que supuestamente lo tratan. Exacto. Y todos, o sea, hasta el fármacos, todos. Y la que basada en evidencia, así. No, un signo de interrogación, no sé cuál sea. Y que me llama mucho la atención porque tengo que, bueno, siempre reconozco cuando hablo de niños que pues mi especialidad es en adultos, ¿no? Y me tuve que poner, por ejemplo, a leer al respecto, ¿no? Y que justamente estaba leyendo una revisión sistemática realizada para, por ejemplo, tratamientos psicológicos para ansiedad y depresión del 2016. Y literalmente no, o sea, no, para, como menciono, ¿no? Para adolescentes sí se recomienda la terapia cognitivo-conductual con diferentes tipos de fármaco, pero para niños no, porque ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Qué tipo de niño? Ya lo mencionabas hace unos momentos, preescolar, infante, o sea, porque es una subcategoría. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de tomar un curso contigo sobre notificación de malas noticias, donde de acuerdo, para niños, ¿no? Para niños, que de acuerdo a la edad o el desarrollo cognitivo, era el tipo, bueno, la forma en la cual tenías que darle la noticia, ¿no? Y yo no me imagino, por ejemplo, reestructurando, bueno, haciendo algunas técnicas, por ejemplo, cognitivas con un niño de 5 años, ¿no? Sí, es difícil. En realidad, la terapia cognitivo-conductual es muy bonita, es basada en evidencias, es la que yo manejo, pero hay ciertos trastornos que no está claro cómo se manejan, ¿no? O sea, la ansiedad es muy claro, por ejemplo, en las fobias, sí, todos los tipos de ansiedad, estrés postraumático, pero en depresión, que es y que acompaña a la ansiedad, es una incógnita porque es una conducta internalizante que le llaman a la depresión, porque no se ve en realidad, o sea, tú no ves al niño que se porte mal, ¿no? Como en déficit de atención o problemas conductuales, y en la depresión, pues a lo mejor está muy callado, pero no sabe, o está haciendo berrinche y tú crees que es por el déficit de atención, ¿no? Porque a veces también hay que conocer muy bien los trastornos, y lo que tú decías, dependiendo de la edad del niño, el momento del desarrollo. Y por eso, Ale, fíjate que yo, bueno, que ahorita que estoy estudiando el doctorado, yo no sabía que hay una nueva terapia que se llama transdiagnóstico. No sé si conoces las terapias. No, nunca había escuchado. ¿Qué es la terapia transdiagnóstica? La terapia, bueno, es un enfoque que también, o sea, que se deriva de cognitivo-conductual. De hecho, es transdiagnóstico cognitivo-conductual, donde, como en todas las revisiones sistemáticas se encuentran reiteradamente que la depresión nomás no tiene un tamaño del efecto esperado, como lo tiene la ansiedad, por ejemplo, o el déficit de atención o el problema conductual, que son comórbidas con la depresión. Entonces, los teóricos dicen que hay que hacerlo de tipo transdiagnóstico. ¿Qué es esto de transdiagnóstico? Vamos a hacer ya ves que los manuales de cognitivo-conductual es cognitivo-conductual para ansiedad, cognitivo-conductual para tal cosa, ¿no? Sí. O sea, son para y tienes un montón de manuales de cada trastorno, ¿no? Sí. Entonces, ellos dicen, no, vamos a hacer un solo manual que le pega a todas las variables, que le pega a todas, o sea, que le pega a la depresión, a la ansiedad, y con las diferentes técnicas que tienen evidencia, que sabemos que funciona. Claro. De hecho, también quieren hacer algo así como de diferentes corrientes, hacer un paquete de técnicas. Obviamente que las corrientes tengan evidencia, ¿no? O sea, claro. No puedes meter una corriente que no lo tiene y meterla con la conductual que sí la tiene, por ejemplo. Entonces, tienen que ser técnicas que están basadas en evidencia y entonces ya haces el paquete. Pero bueno, en mi caso es cognitivo-conductual y es para pegarle la comorbilidad de los diferentes trastornos que acompañan la depresión. Y que no sé, es lo nuevo. Y que me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que no se cae bueno, en lo ecléctico, no, para nada. No, para nada, sino porque... Y eso, No, sino o sea, lo que... sí, pero no.
lo que estamos buscando es que tenga también un sentido pues epistemológico, ¿no? O sea, entiendo que pueden existir diferentes técnicas que se utilizan en diferentes áreas, pero eso no significa que estamos agarrando todo porque sí, sino si Exacto. nosotros tenemos conocimientos, sobre todo por Kasdan, que Kasdan es el rey de los modelos, sí, es el rey de los mecanismos regulatorios de la conducta, de los programas, por ejemplo, de prevención de recaídas, entre otras cosas, ¿no? Los diseños, él ya Igual a uno. en igual a uno, él ya estaba literalmente que ahorita el boom de los diseños en igual a uno como primer nivel de Es un señor evidencia, adelantado a su época, la a verdad. su época totalmente, ¿no? Pero creo que tiene sentido porque lo que nos están dando es una topografía diferente. ¿Qué es esto? Nos están dando técnicas nuevas, pero si nosotros tenemos bien definidos nuestros mecanismos regulatorios, principios y leyes, entonces Ujú. nosotros podemos explicar esa técnica que está pasando de acuerdo a nuestros principios, teorías y leyes. Y lo podemos replicar. Y si nosotros encontramos el clic, entonces no estamos haciendo, no somos eclécticos, si somos No, al no, no, contrario, no. estamos apropiándonos de una topografía nueva y le estamos explicando con cosas que ya se han demostrado desde los 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Y me queda claro, ¿no? Exactamente. Como esta parte transdiagnóstica, y digo, creo que ya había escuchado o sea, que ahorita que lo El término. mencionaste, el término, y que justamente, ¿no? Nos tenemos que quedar, y creo que eso de la evidencia es claro, ¿no? Si estamos viendo que nuestras intervenciones que están manualizados y nosotros somos de ojos colorado, de hueso colorado, de cognitivo conductual, y estamos viendo que no está siendo eficaz, te tienes que mover. Tienes que actualizarte, sí, sí, sí. Exacto. No puedo, o sea, ahorita es la cognitivo conductual, pero a lo mejor en unos años es otra, ¿no? A lo mejor sí resulta que la ACT sí se puede en niños, que no creo, pero hay gente que dice que sí. Supongamos que sí, pues mi modo, tengo que adaptarme a lo que dice la evidencia, exactamente. No puedo Exacto. quedarme con lo que yo aprendí en la escuela y entonces sí, pues es que es lo único que sé hacer y entonces, pues ya lo hago, ¿no? Cuando sé que eso no es lo mejor para el paciente. Uh-huh. Exactamente, y sobre todo, ¿no? Ir probando y buscarlo, porque al final de cuentas el que paga nuestras acciones es el paciente. O sea, nosotros Uh-huh. decimos, ¿por qué no tengo pacientes? No, pero ya le hiciste una iatrogenia o ya diste una explicación. Y sobre todo que niños, hay cada terapeuta que hace cada cosa que la verdad deja de Sí, forma no. muy desprestigiada la psicología. ¿Y dónde se puede capacitar uno como psicólogo infantil, Ay, pero Alejandro. realmente que esté Ay, basado en esta evidencia? pregunta es la que temía. Mira, yo te voy a contar como yo le hice. Ujú. Ok, Para que con base en mi experiencia a lo mejor les pueda ayudar. Porque si ustedes buscan en internet, pues iban a salir muchísimas cosas, pero el problema es este punto, ¿no? O sea, a veces los programas no están actualizados y entonces va a depender mucho del docente. Va a depender si el docente está actualizado o no. La mayoría de los psicólogos infantiles, lo repito otra vez porque va a haber mucha gente, no está actualizada. O sea, siguen con terapias de hace más de 100 años aplicadas en niños, que obviamente no tienen evidencia. Y no es obviamente, o sea, está en los artículos, ¿no? O sea, está en las revisiones, o sea, está ahí en internet, no lo digo yo, que esas terapias y nada es lo mismo. O sea, sí, así te lo ponen. Grupo control y esa terapia, no, es casi lo mismo. Es lo mismo, es nada. O sea, no darle al niño ningún tratamiento o darle esa terapia es exactamente lo mismo. Así lo dicen los artículos que yo he leído, y los puedo incluso pasar si no me creen, porque ahí lo dicen, no es una cuestión de moda ni de ni creencia, o nada. sea, está ahí la evidencia, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, ¿dónde? Bueno, mira, yo estudié la maestría en medicina conductual y me fue muy mal en el primer hospital que mencionaste, pero bueno, Ujú. pues por cuestiones
personales con la supervisora, una razón que desconozco, no le caía yo bien. Y entonces el doctor Sánchez Sosa nos dijo, hay una oportunidad de irse a Estados Unidos a trabajar en Tulane con Enrique Varela, que es un investigador que trabaja en Ciudad de Niños. Y yo pues apuntadísima, ¿no? Por huir del hospital y porque pues Claro. iba a ir a Estados Unidos a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces me apunté, pero toda mi generación, por ejemplo, estaba Edgar Landa, estaba Angélica Juárez, Karina Serrano que trabaja en Iztacala, Ángel, su esposo trabaja, o sea, mucha gente, pues la verdad muy talentosa y que también se inscribieron. Y cuando me hacen la entrevista resulta que lo que pedían era pues experiencia con niños y yo no la tenía, Alejandro, yo me iba a dedicar a adultos. Entonces, eso fue lo que me impulsó, lo que me motivó. Dije, o sea, me perdí de una gran oportunidad de trabajar en Estados Unidos con este investigador porque no sabía tratar niños, ¿no? O sea, yo había tratado adolescentes y adultos, pero niños no. Entonces, fue que me inscribo al Nacional de Pediatría. Ahí sí, porque antes ibas a 2 hospitales, creo que ahora solo van a uno, ¿no? Sí, no Antes, es antes te de... daban uno de segunda atención y uno del primer nivel, ¿no? Primer nivel Ujú. del instituto. Y entonces ahí, la chica que estaba en Estados Unidos, la que sí se fue porque sí tenía, que ahora trabaja con Nancy Rangel, se llama Ceci. Ajá, Cecilia Este, Alderete. Ajá. ajá, ella. Sí, sí, sí. Cecilia nos mandaba a Noé González, un compañero mío, que ahora está en el doctorado con Medina Mora, por cierto, nos mandaba el material de allá de Tulane, de niños, nos mandaba cosas de Kendall, el investigador de Copinca, ¿te acuerdas de Gato Sí, sí, Ballén, sí, del claro. manual? Ella nos mandó ese manual, por ejemplo, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo, o sea, yo fui aprendiendo con las cosas que me mandaban, con las cosas que yo investigaba. En realidad yo no tengo una formación de una escuela, o sea, de un tutor que supiera de niños como tal, pues no, ¿no? O sea, los tutores que saben niños, por ejemplo, la doctora Laura Hernández Guzmán, la doctora Benjet, ¿no? Ellas pues las conozco de vista, ¿no? Pero no son así como mis tutores, mis padres académicos, pues es Sánchez Sosa y Angélica Riveros, ¿no? Ellos tratan adultos, bueno, y el doctor un poquito a niños, ¿no? Pero yo fui aprendiendo así, ¿no? Leyendo yo. Después me puse a trabajar en un consultorio con una doctora que se llama Gabriela Delgado y ella es experta en déficit de atención. Pues ahí aprendí déficit de atención. Trabajé en una que se llama Asociación de Ciencias de la Conducta y ahí me daban puros niños, por ejemplo. Y siempre tuve mucha suerte en ese sentido porque había alguien que te supervisara. En el centro de servicios, en el Dávila, estuve con Rebeca Sánchez Sí. y ella también me supervisaba. O sea, siempre había A mí alguien ahí también. también. Sí, Entonces eso es muy bueno, ¿no? Que te claro. supervisen, porque si estás tú solo, es más difícil. Pero te digo, yo no entré a una maestría de psicoterapia infantil como tal. Sé que hay una en la facultad, pero depende del tutor y depende de los docentes, porque hay de esos docentes que pues, todavía se quedaron en el pasado y ese es el problema. Con la evaluación también es un problema porque evalúan con técnicas proyectivas, con el vender, con cosas que no, que ya Claro. no. Claro, y Ujú. que me llama mucho la atención lo que me comentas, porque en este caso es muy importante, por ejemplo, yo tenía, por ejemplo, mencionas, yo tenía toda mi formación para adultos, ¿no? Me perdí la oportunidad de una gran oportunidad de trabajar con niños, ¿no? Pero eso motivó a estudiar, a leer, a Ujú. aprender, por ejemplo, a buscar qué era lo mejor, por ejemplo, diferentes oportunidades. Sí voy a trabajar con niños, pero no voy a echarme sin conocimientos y sin práctica, ¿no? Me mencionabas ahorita, Carla, esta parte, ¿no? Yo trabajé con niños, pero afortunadamente tenía alguien que me supervisara y que pudiera, pues principalmente ver mis casos, ver las formulaciones que uno realiza, ver todo este tipo de trabajos para poder darles la mejor atención, ¿no? Y entonces todo esto se va consolidando hasta que
pues tienes el nivel de experiencia que tienes, ¿no? Y yo la verdad estaba pensando, dije, quiero entrevistar a alguien de psicoterapia infantil y pensaba, o sea, en mi mente estaba la maestra Carla Suárez y la maestra Carla Suárez, ¿no? Entonces, pues principalmente asociado a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si en su país no hay un lugar en donde, o en el lugar en donde están viviendo, sea en México o sea, por ejemplo, en su país, donde enseñen, por ejemplo, psicología infantil y todo eso, pueden buscar programas, pueden buscar lugares supervisados y Ujú. siempre y cuando estén basados en evidencia. En evidencia. ¿Y cómo saben esto? Si les hablan de un libro que escribieron hace 100 años y les dicen que es lo Que mejor del eso es. mundo, que No. eso es todo, no, corran. Si les dicen, Huyan. huyan. Si les dicen que un tratamiento sirve para todo o para todo, Todos huyan, los trastornos, huyan. huyan. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy técnico cognitivo conductual y yo nada, y tengo evidencia en esto, pero si esto no, si tu problema no está en este rubro, lo más probable es que te voy a referir con alguien que se esté basado en evidencia y que sea el mejor, porque al final de cuentas es lo que va a atender. Y Exacto. entonces, esto es, entonces, la forma de aprender, no necesariamente, porque siempre decimos, es que yo no aprendí esto porque no hay en mi país o porque no hay la opción. No, esos son pretextos. Exactamente, la evidencia está ahí y hay Sí, ahí formas para está el acceder, internet, ahí te pones y lo buscas. pero Lo malo, bueno, no es malo, sí, ajá, sí hay mucha información, Ale, si me permites ajá, decirlo, que está en inglés. O sea, claro, en lo de los niños no hay muchas adaptaciones al español, son pocos los libros o sí los artículos que estén en español que sí tengan. Te digo, yo mencioné algunos, ¿no? Laura Hernández Guzmán y la doctora Benjet, que sí escriben en español de repente y también escriben en inglés, pero, o sea, si tú buscas a los grandes, o sea, Akenbaka, Kasdin, Weiza, Kendall, Olendik, son ellos claro, escriben en inglés. Entonces tienes que, pues si tienen que perderle el miedo al inglés porque lo que está actualizado para niños está en inglés. Próximamente haré algunas adaptaciones para ustedes, pero en lo que son las adaptaciones, pues sí lean los manuales en inglés, pues es que no hay de otra, Ale, ¿no? Ariel Vite exactamente. también hace ese tipo de trabajos, por ejemplo, el doctor, pero pues son pocos los que trabajan en serio estas cuestiones. Exactamente. Pues te agradezco mucho todo lo que nos has comentado. Creo que nos has dado un amplio panorama en, por ejemplo, qué es la psicología infantil, cómo reconocer a un psicólogo infantil basado, bueno, clínico basado en evidencia, cuáles son las prácticas, por ejemplo, a dónde podemos acudir, entre otras cosas. Me gustaría preguntarte, nosotros siempre a los ponentes les pedimos que nos den una recomendación para estos psicólogos que apenas están saliendo de la carrera o apenas se están formando o que ya salieron y que no saben qué hacer con su carrera. ¿Qué les recomendarías si se quieren dedicar a niños? Una recomendación de los licenciados en psicología que quieren hacer una especialidad en Ujú. psicología con niños Infantil, ajá, y adolescentes. Eh, la recomendación es que lean mucho, o sea, que se informen, que lean artículos basados en evidencia, que vean este tipo de videos si no les gusta leer. Hay videos de Cassin, hay videos de John Weiss, hay videos de todos los autores que están vivos, o sea, que son autores recientes, o sea, no son autores que ya murieron hace 100 años. Afortunadamente, yo tengo contacto con claro, algunos de ellos, entonces, infórmense, vean los videos, hay videos con subtítulos al español, lean mucho, hay libros en español, sí hay libros en español, por ejemplo, de Casdin, entonces sí pueden, o sea, no hay pretextos de que no hay programas actualizados, no los hay, pero hay mucha información en internet y impresa que puedes ir leyendo o hacerle como yo, te metes a medicina conductual y te agarras bueno, o escoges un tutor que se dedique a esto y que sea basado en evidencia y así pueden llegar a hacer aprender. las cosas bien hechas. Sí, que ahorita hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, además de ti, Carla, estoy pensando en Cointa, pienso en
en Cointa. Este, ¿Ya ves que no hay tantos? bueno, no hay tantos, pero, por ejemplo, La doctora Benjet, la estamos doctora diciendo. Benjet, por ejemplo, Nancy Rangel, que trabaja con niños, una de sus Ah, Nancy. especialidades. Ajá. Y Ajá. Ceci que está ahí con Sí, ella, ya ves. Ceci Alderete, pero ella está Ajá. en obstetricia, me parece, en el Sé que está en área. EGEA, pero no sé Ujú. exactamente en qué servicio. Entonces, aprovechar y buscar una forma para poder actualizarse. Bueno, Ujú. pues te agradezco mucho que nos hayas regalado un poco de tu tiempo y No, todo muchas lo que gracias nos por comentas. invitarme, Ale. Y pues espero que poderte invitar posteriormente para que nos hables, por ejemplo, de cosas más precisas, de la atención de niños, y que no sea la primera y última vez, sino que sea el inicio Sí, de sí. muchos. Y a ver si invitamos a nuestro amigo Castin, a ver si Claro. acepta. Spoilers. Spoiler, tal vez lo invitemos. Tal vez lo invitemos, pero bueno, nos vemos y si vamos a difundir, que sea con evidencia. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Saludos.